Vamos a hablar de ganadería a pasto y en este caso de cuál sería la recomendación para tratar de paliar de alguna forma esta crisis hídrica que hemos tenido en el norte del país en este último tiempo y que ya se va repitiendo en los últimos años. Por ello lo hemos consultado a un especialista en la materia. Se trata del doctor Tomás Busch Freres, quien posee un canal de YouTube muy interesante que se denomina Ganadería Racional del NOA, donde explica absolutamente todo tipo de información respecto de cómo llevar adelante los procesos ganaderos a pasto. En la región NOA es el tercer año, es la tercera seca consecutiva y encima ha ido aumentando año a año su intensidad por una cuestión, un efecto acumulativo y además propio de cada año fue aumentando la intensidad de la seca. Por supuesto que eso repercute, pero directamente en el desarrollo de las pasturas. Y la verdad que uno tiene que generarse la gimnasia de poder lograr el cambio y adaptarse a las nuevas situaciones de producción, de baja producción, que esta sequía nos está generando. Nos está generando, digo, porque todavía no hemos salido, ¿no? Claro. Así que la verdad que en la producción de carne repercutió de manera muy, muy negativa, tanto directa como indirectamente. En una sequía tan intensa como esta y tan crónica, tan larga, nadie se prepara para esto. Por supuesto, los más golpeados son los más vulnerables, los menos preparados. Pero yo creo que hay, vamos a decir, 3 o 4 factores muy, muy importantes que generan o mayor vulnerabilidad o más resiliencia a este tipo de situaciones. Los ganaderos tienen que tener en cuenta que hay 4 factores fundamentales que tenemos que hacer para poder paliar este tipo de situaciones. El primero, y lo voy a decir por orden de importancia, de acuerdo a mi experiencia, el primero es la planificación. El segundo es la carga animal. El tercero es el manejo. Y el cuarto factor, y es el que no podemos interferir, son los factores agroclimáticos. Y lo dije en orden de importancia. Como dije recién, muy pocos se preparan para una situación tan grave como esta. Nadie está preparado para 3 años de sequía y cada año con más intensidad. Pero quien es más vulnerable es quien no planifica. Y el ganadero, hablando en general, ¿no? Obviamente hay muchos que lo que estoy por decir quizás es chocolate por la noticia, pero el ganadero en general no está acostumbrado a planificar. Y la falta de planificación genera sequías, incluso cuando las condiciones agroclimáticas son favorables. Porque cuando uno no planifica es como que es un barco sin motor, un poco va para donde sopla el viento y queda a la deriva y expuesto a todos los factores agroclimáticos que generalmente siempre golpean y poco favorecen. El segundo factor es la carga animal. Generalmente los productores ganaderos, y estoy hablando más de lo que yo hago, que es la ganadería a pasto, regulan su carga animal a las producciones de verano. Y en realidad, quien determina la capacidad de carga del campo es el invierno. Que en la región NOA, como ya todos sabemos, tenemos 5 meses de producción de pasto. Habrá alguna parte de la región un poco mejor, otros un poco peor, pero más o menos en promedio es esa. Nosotros tenemos 5 meses de producción de pasto y el resto es envión. Entonces, quien no planifica eso y quien no ajusta la carga a esa situación es quien termina siendo muy, muy vulnerable a este tipo de situaciones. Y tercero es el manejo, el tercer aspecto que yo mencioné anteriormente. De acuerdo al sistema de manejo que nosotros desarrollemos, es cuán resiliente nos vamos haciendo a este tipo de situaciones o no, o cuán vulnerables. Y por último siempre pongo el clima, porque el clima es quien viene o a favorecer o a agravar estos 3 primeros factores que yo mencioné. Te cuento cómo yo hago con mis clientes, a los cuales yo asesoro. Yo planifico 2 veces al año. Planifico los pastoreos de verano y planifico el invierno, cómo se va a pastorear. La planificación es la actividad de hoy que da tarea para mañana. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros nos planificamos, son las decisiones que vamos tomando para anticiparnos a cualquier tipo de situación que nosotros podamos prever o no prevista. La planificación es una hoja de ruta. Entonces yo hago 2 tipos de planificaciones cada 6 meses.
planifico el verano, después planifico el invierno y a su vez voy haciendo planificaciones semanales con mis clientes. Bueno, depende del campo, se determina un día y una hora a la semana en el cual nos juntamos, a veces presencial, a veces virtual, y se planifican las actividades de esa semana y se evalúan la planificación de la semana anterior. Es una modalidad de trabajo que ayuda mucho y previene y ayuda a sobrellevar este tipo de situaciones, justamente de 3 años de sequía con sequías súper intensas. Claro, tener un seguimiento permanente de alguna forma también permite tomar la decisión adecuada, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces cuando uno no planifica, si vos vas al campo decís, che, hay que hacer esto, y después, uy, hay que hacer tal otra actividad. O sea, vos vas al campo y te encontrás con 1000 actividades que hay por hacer, que si vos no tenés un orden y una prioridad de las actividades, generalmente es una hoja de ruta sin rumbo, o sea, es como salir de viaje a cualquier lado, vamos a ver dónde llegamos. Tal es así que hay campos que sufren sequía incluso en años buenos, porque no planifican, porque están mal reguladas las cargas y los manejos que realizan son los inadecuados, porque generalmente hacen sobrepastoreos o hacen manejos que poco a poco, porque no es de golpe, generalmente poco a poco van causando degradación del suelo, del pasto, y cuando no tenemos un plan de acción de protección del suelo, este se va degradando y por más que te llueva, la eficiencia de esas lluvias cada vez es menor porque no filtra el agua de lluvia, no se retiene la humedad en suelo, entonces por más que te llueva, genera sequía. Entonces, mira lo que te digo, a veces los manejos, las cargas o la falta de planificaciones generan más sequía que incluso los factores agroclimáticos.